Me compré de nuevo la finca que mi padre perdió. 1 hectárea de tierra terca y dura en las afueras de Sevilla. Pensaba que estaba comprando paz. Pero aquí la paz siempre viene con papeleo. 3 semanas después. Un todoterreno negro se detuvo en mi verja. Una mujer con carpeta me informó que mi cortijo ahora caía bajo la jurisdicción de la comunidad de propietarios. Fue entonces cuando entendí que no venían por la paz. Venían por mi tierra. Hacía casi 20 años que no bajaba por aquel camino. Antes era de grava y matorral. Un carril donde el polvo flotaba como recuerdos viejos. Ahora estaba flanqueado por casas beige impecables. Jardines podados y un monolito de piedra que rezaba, Urbanización Los Pinares. Donde la comunidad va primero. Aún así. Cuando giré hacia el sendero de tierra que llevaba al viejo cortijo de mi padre, algo dentro de mí se calmó. El olor a olivo y tierra seca me golpeó como un flashback que no había pedido. Por primera vez en años. Sentí silencio. El cortijo estaba peor de lo que esperaba. El porche se había hundido casi medio metro. Ventanas tapiadas. El tejado combado por el peso del tiempo. El patio delantero devorado por zarzas y matorrales salvajes. De esos que no se cortan. Solo se queman. Pero yo veía los huesos. Como un soldado mira ruinas y ve una fortaleza. Veía lo que una vez fue. Mi padre levantó este cortijo con un martillo. Una cerveza y demasiado orgullo. No creía en créditos ni en favores. Decía, la tierra solo es tuya mientras estés dispuesto a sangrar por ella. Él sangró bastante. Y yo también. Durante años. Aunque de otra forma. Después de su muerte. El banco se lo tragó todo con deudas y impuestos sin pagar. Cuando salí del hospital de Sevilla, larga historia. Nada alegre. La finca ya no estaba. Subastada hasta la primavera pasada. La encontré enterrada 3 páginas en un portal de subastas del ayuntamiento, activo rural abandonado. Sin pujas. Solo un número de parcela y un precio que parecía un reto. Pagué al contado. Sin préstamos. Sin socios. Cada euro que había ganado investigando fraudes de seguros, pillando a quien quemaba su propia casa por cobrar, fue a recuperar la tierra que mi padre había mantenido limpia. Cuando aparqué aquella primera mañana, no vi podredumbre. Vi una segunda oportunidad. La puerta se resistió pero cedió de un empujón fuerte. Salió olor a polvo y humedad. Recorrí cada habitación como un fantasma sin otro sitio a donde ir. La ventana de la cocina seguía rota por el perdigón que disparé con 10 años. El papel pintado azul pálido con caballos seguía allí. Descolorido pero aguantando. En el cobertizo de atrás. Bajo un montón de chatarra. Encontré el martillo de mi padre. El mango partido. Las iniciales FM grabadas profundo. Francisco Morales. Pasé el pulgar por las letras hasta que la suciedad se me quedó en la piel. Fue como un apretón de manos a través del tiempo. Aquella noche dormí en el suelo con el canto de grillos y el ladrido lejano de perros. El aire olía a libertad, áspera. Imperfecta. ¿Real? La mañana trajo trabajo. Primero despejé el matorral. Sudando bajo el sol andaluz hasta que los brazos se me quedaron dormidos. Arreglé lo que quedaba de la cerca. Tapé agujeros en las paredes. Recableé la caja de fusibles que los ratones habían reclamado. Cada golpe de martillo sonaba a memoria hecha sólida. Al mediodía. Una vieja furgoneta traqueteó por el camino. El hombre al volante llevaba sombrero de paja. Barba gris y esa mirada que ha visto sequía y tormenta. Bajó la ventanilla. No pensé que nadie volvería a este trozo, dijo. Supongo que soy lo bastante cabezota, contesté. Sonrió. Me llamo Manolo. Vivo a 1 kilómetro al oeste. Tu padre y yo nos cambiábamos pienso en los viejos tiempos.
Trabajador duro. Cabeza más dura todavía. Me tendió un termo de café solo. Cuidado con esa gente de la urbanización al norte. Te reclamarán hasta el aire si les dejas. Reí. Creí que bromeaba. Al atardecer había limpiado media cerca y encendido una hoguera que brillaba como el final de una larga oración. El humo subía rojo y gris contra el crepúsculo. Me senté en los escalones del porche. Dolorido. Con ampollas. Pero orgulloso. Por primera vez en mucho tiempo no perseguía mentirosos ni papeleo. Estaba construyendo algo honesto. Algo mío. Me dije que el mundo no podía alcanzarme aquí. Que más allá de la carretera y las urbanizaciones, un hombre todavía podía vivir según sus propias reglas. Y durante unas semanas lo creía hasta que el todoterreno se detuvo en mi verja y todo lo que pensaba que era mío de repente estaba en discusión. Al día siguiente desperté dolorido en sitios que no sentía desde los 20. Ese dolor que no se queja. Solo te recuerda que sigues vivo. El café sabía más fuerte aquí. O quizá yo lo necesitaba más. Con el termo viejo de Manolo y un amanecer dorado sobre el olivar. Sentí que hacía lo que un hombre debe hacer, ganarse el amanecer con sudor. No sé cuándo este mundo decidió que la comodidad era una meta. A mí me criaron creyendo que la comodidad era un premio. No un estilo de vida. Si no trabajabas. No comías. Matemáticas sencillas. Honestas. Así que trabajé. Arrancaba enredaderas de los postes. Sacaba tablas podridas con la palanca. Llené una carretilla entera de clavos que el tiempo y el óxido habían vuelto malos. Aserrín. Sudor y recuerdos se mezclaban como incienso de cementerio por los viejos tiempos. Sin cuadrillas. Sin contratistas. Solo un hombre. Sus manos y una finca cabezota. Aquella primera semana dormí poco y trabajé mucho. Cada clavo que clavaba sonaba a recuperar algo que creía perdido. Cada tabla que enderezaba parecía recolocar un hueso en su sitio. Los vecinos de verdad empezaron a fijarse. Gente que vivía en caminos de tierra y tenía más kilómetros en las botas que en sus furgonetas. Reducían. Bajaban la ventanilla. Un leve saludo con la barbilla. El respeto aquí es callado. Al cuarto día el sol andaluz me cayó encima como solo él sabe. Cielo limpio. Aire afilado. Calor asentado en los hombros como castigo por elegir vivir aquí. Al mediodía. Detrás del cortijo. Despejando el peor matorral junto a la cerca vieja. La pala golpeó algo sólido. Al principio pensé que era otra piedra. Esta tierra cría piedras como otros sitios crían flores. Pero cuando me arrodillé y aparté la tierra, encontré madera gruesa. Curtida. Quemada en partes. Una caja antigua. La saqué con cuidado. Rodillas en el suelo. Corazón latiendo fuerte. Las bisagras estaban oxidadas del todo. Así que la abrí con la parte trasera del martillo. Dentro había una cantimplora. Una navaja y un paquete de tela doblada atado con cordón de cuero tan seco que se deshizo entre mis dedos. Lo abrí. Dentro estaba la placa antigua de la Guardia Civil. En forma de estrella. Deslustrada pero orgullosa. Apenas se leía Guardia Civil Rural. Parpadeé. Me senté. Dejé que el viento llenara el silencio. Mi padre casi nunca hablaba de su propio padre. Pero recordaba haber visto esa placa una vez. Muy atrás en un cajón cuando tenía 6 o 7 años. Pregunté si era suya. Dijo, no. Eso era de un hombre que todavía creía que la ley significaba algo. Entonces no lo entendí. Ahora sí. Me quedé allí un buen rato. Pasando los dedos por el metal frío. Esa placa ya no significaba nada para el mundo. Pero aquí. En esta tierra. En esta tierra sí.
Significaba algo sobre plantar cara. Sobre no dejar que otros decidan cómo debe ser tu vida. La limpié lo mejor que pude y la guardé en el bolsillo de la camisa como una armadura. Cuando volví al frente, Manolo estaba aparcado junto a la verja otra vez. Botas fuera de la ventanilla como si fuera dueño de la tarde. «Chaval», llamó. «Pareces haber pasado por una chimenea y un toril al mismo tiempo». Sonreí. «Más o menos». Me lanzó un bocadillo envuelto en papel de estraza. Supuse que no paras a comer. No paraba. Él lo sabía. Mientras comíamos, Manolo miró mi finca, o lo que sería mi finca cuando la pusiera en forma, y asintió despacio. «Si sigues así», dijo, «se van a fijar». ¿Quiénes? Tomó un trago largo de lo que fuera que llevaba en el termo, café o vino. Imposible saberlo con hombres de su edad, y miró hacia los tejados lejanos de los pinares. Esos que no soportan nada que no puedan controlar. Reí. Tienen bastante de qué preocuparse allí. Manolo no rió. Solo me miró como quien ha visto esta película antes. Hijo. Todavía no conoces a esta gente de comunidades. Te miden el césped. Te multan por el buzón torcido y doblarían los calcetines por comité si pudieran. Lo descarté con la mano. En ese momento sonaba demasiado absurdo para importar. Ojalá hubiera escuchado un poco más fuerte. Porque mientras yo pensaba en clavos de tejado y postes de cerca, alguien al otro lado de los pinos pensaba en límites. Y pronto vendrían a mover los míos. Pero aquel día, solo era un hombre arreglando un viejo cortijo. Sosteniendo la placa que su abuelo se había ganado y el martillo que su padre había manejado. Y por un breve, silencioso momento, pensé que la historia era algo que construyes. No algo que tienes que defender. Pasaron 3 semanas antes de que ocurriera nada extraño. Tiempo suficiente para que pensara que quizá Manolo se había equivocado con esa gente que no soporta lo que no controla. La finca estaba quedando bonita. Cerca pintada. Porche reconstruido. Tejado sellado. Hasta había puesto un buzón nuevo, negro. Sencillo. Sin número. No me apetecía anunciarme. Entonces una tarde vi primero la polvareda. Un todoterreno negro girando del asfalto a mi camino de tierra. ¿Alguna vez has notado cómo cambia el silencio cuando algo no va bien? No desaparece. Se transforma. Los pájaros callan. El viento contiene la respiración. Hasta los insectos parecen apartarse. Me quedé en el porche. Trapo en la mano limpiando grasa de las palmas. Y los vi llegar. El todoterreno se detuvo junto a la verja. 2 personas dentro. Ambos con polos grises idénticos con el logo de la comunidad de propietarios de los Pinares bordado en blanco. La conductora. Una mujer. Bajó primero. 40 y tantos. Corte de pelo impecable. Zapatos que nunca habían pisado barro. Llevaba la carpeta como si fuera una placa. El hombre más joven sostenía una tablet y esa media sonrisa que crece en las reuniones de comunidad. Ella saludó como si fuéramos viejos amigos. Buenos días. ¿Es usted el propietario? No respondí enseguida. Solo me apoyé en el poste. Depende de quién pregunte. Su sonrisa se afinó. Elena Vargas. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de los Pinares. Estamos haciendo actualizaciones estándar de propiedades para fines de integración. ¿Integración? Repetí. Eso suena a fusión tecnológica o algo. Es una alineación urbanística, contestó. Voz dulce y fría. Como su parcela ahora está completamente rodeada por los pinares. Queda incluida bajo nuestra jurisdicción. Casi me reí. Señora. Esta tierra ha sido independiente desde que Aznar estaba en el gobierno. No pueden trazar una línea y hacer la suya.
Levantó la carpeta y golpeó una página llena de sellos y firmas. Según el plano del ayuntamiento. Su parcela ahora forma parte del límite de la urbanización Los Pinares. Hay cuotas estándar y requisitos de cumplimiento. El hombre intervino como alumno deseoso de agradar. Incluye normas de vallado. Estándares de jardín y evaluación de seguridad para su zona de tiro privada. Se me tensó la mandíbula. Me habían estado vigilando. Eso significaba que el dron que vi la semana pasada no fue casualidad. Di un paso lento hacia la cerca. Tienen mucho valor presentándose aquí sin avisar. Dejamos una carta, dijo ella. Sí. Y la dejé sin abrir a propósito. Enderezó la carpeta. Miró a su compañero y dijo con ese tono excesivamente paciente que usan los burócratas cuando te creen tonto. Deberá registrar la propiedad en 30 días para evitar multas. ¿Multas? Repetí. Por tierra que ya es mía. Pagada. Mantenida. Mejorada. ¿Sin un céntimo de su ayuda? Su sonrisa no se rompió. Pero sus ojos hicieron ese parpadeo que dice que está acostumbrada a que la gente se eche atrás ahora. Yo no. En cambio metí la mano en el bolsillo trasero y saqué el documento plegado. La escritura certificada que obtuve en el registro de la propiedad. Lo sostuve contra el alambre. ¿Ve ese sello? Certificado por el ayuntamiento. Exento de cualquier incorporación a comunidad. Registrado. Sellado y notariado. Este suelo está fuera de su alcance. El hombre dio un paso cauteloso. Teléfono medio levantado como si quisiera foto. Negué una vez con la cabeza. No lo hizo. Elena exhaló. Labios fruncidos. Señor Morales. Podemos resolver esto civilizadamente. Estas transiciones ocurren todo el tiempo. Es mejor para todos si cooperamos. La cooperación es un camino de 2 direcciones, dije. Y este termina en mi verja. Sus ojos se endurecieron. La negativa a cumplir puede derivar en sanciones crecientes. Señora, dije. Calmado pero firme. Lo único que está creciendo aquí es su imaginación. Parpadeó. Luego hizo una señal al hombre. Sacó un sobre del portafolio y lo deslizó por el alambre. Aviso oficial, dijo. Considérese notificado. Volvieron al todoterreno. La grava crujió bajo sus zapatos pulidos. No me moví hasta que el ruido de los neumáticos se perdió en el zumbido de la carretera. Entonces recogí el sobre. Papel grueso. Escudo en relieve. Jerga legal impresa limpia como un sermón, aviso de infracción y revisión pendiente. Comunidad de propietarios de Los Pinares. Lo habían detallado todo, vallado no conforme. Uso no autorizado de zona de tiro. Reformas estructurales sin aprobar y mi favorito, negativa a pagar cuotas de miembro por integración por colindancia. ¿Integración por qué? Me quedé en el porche y reí. ¿Fuerte? Largo. Quizá demasiado. Pero la risa no duró porque cuando el humor se fue. Quedó otra cosa. Una presión creciendo en el pecho. Había visto estafas antes. Las había cazado para ganarme la vida. Y esta tenía las mismas huellas, tono oficial. Autoridad vaga y exigencia de dinero disfrazada de orden. La diferencia era que esta había llegado a mi verja. Doblé el papel. Lo metí en el bolsillo y miré el cielo claro de Andalucía. Si querían pelea. ¿La tendrían? Pero sería el tipo de pelea que se libra a plena luz. Con verdad. Con papel y con toda la paciencia que mi padre me enseñó. Porque esta vez el fraude no estaba en un formulario. Estaba plantado en mi verja. A la mañana siguiente la carta estaba en mi mesa de cocina como una serpiente que aún no había decidido cómo matar. Me hice café. La miré un buen rato y al final la abrí otra vez. No porque necesitara.
sino porque quería entender qué clase de valor hacía falta para escribirla. Las palabras venían vestidas de barniz legal. Quien la redactó sabía sonar oficial sin decir una sola verdad. Llamaban miembro 3 veces. Citaban el apartado 8c del reglamento de los Pinares como si fuera la Constitución. Y cerca del final. La frase que me llegó: la incomparecencia ante la Junta de Revisión de Cumplimiento podrá resultar en multas de hasta 10.000 euros y posible embargo de la propiedad. Embargo. Esa es la palabra de 10 euros para robo con papeleo. La doblé. La metí en una carpeta y escribí una sola palabra en la portada: pruebas. Verás. Había pasado años pillando a tipos con traje que quemaban sus propios almacenes por el seguro o perdían carga en papel para cobrar 2 veces. Esto no se sentía diferente. Solo era un nuevo tipo de mentiroso vestido con colores de comunidad. Así que me puse a trabajar. Escaneé todo: escritura, cláusula de exclusión, plano de límites, la carta original de exención del 96 del ayuntamiento, hasta el recibo de los impuestos pagados. Etiqueté cada archivo. Imprimí duplicados y los metí en carpetas separadas. Una al cajón fuerte. Una en el escritorio y una escondida bajo una tabla suelta del suelo. Por los viejos tiempos. Si esta gente quería jugar al pollo burocrático, yo les saldría de frente. 2 días después llegó otro sobre. Sin matasellos. Entregado a mano otra vez. Dentro. Una foto granulada de dron de mi zona de tiro detrás del cobertizo. Rodeada en rojo. Debajo. Una nota: los vecinos han expresado preocupación por violaciones de seguridad y niveles de ruido. Miré la foto. La habían tomado desde gran altura. Probablemente 60 metros. Ilegal sin permiso. Pero ¿quién llevaba la cuenta? Salí fuera. Escaneé el cielo. Nada. Solo calima y un Milano. Aún así, sabía lo que había visto. El zumbido que oí la semana anterior no fue imaginación. Esa noche fui al pueblo y compré 2 cámaras de seguridad más y un micrófono de largo alcance. Monté una en la verja. Otra en el porche y escondí el micrófono dentro de un viejo nido de pájaros apuntando al camino. Documentar no era paranoia. Era seguro. A la mañana siguiente visité el registro de la propiedad del Ayuntamiento de Sevilla. La funcionaria. Una mujer llamada Rosa con gafas colgando de una cadenita. Levantó una ceja al ver la carpeta. ¿En qué lío se ha metido? ¿Señor Morales? Del tipo que lleva polos iguales, contesté. Se rió y me ayudó a sacar todos los expedientes ligados a mi parcela: planos, deslindes, exenciones, traspasos. Todo. Y allí estaba mi parcela marcada limpia. Etiquetada como no urbanizable. Pero algo más llamó mi atención. Un segundo documento fechado solo 2 meses atrás mostraba un plano distinto. Un mapa con zona de expansión de los Pinares. Sector oeste estampado arriba. Y en ese mapa mi finca sombreada en beige. ¿Quién presentó esto? Pregunté. Rosa entrecerró los ojos. Parece la firma de la Oficina de Planeamiento Urbano. Pero ese sello, se acercó más. Qué raro. Ese sello no se usa desde antes del incendio del archivo del año pasado. Eso significaba que se había pasado por canales oficiales. Llevaría el sello nuevo. Ese estaba muerto. Sonreí despacio. ¿Satisfecho? Era todo lo que necesitaba. Cuando llegué a casa el sol se estaba muriendo sobre la sierra. Me senté en el escritorio. Abrí el portátil y empecé a cruzar datos. Efectivamente. La misma firma aparecía en al menos 3 presentaciones recientes. Todas ligadas a los Pinares. Y el hombre que las firmaba se había jubilado en 2018. Falsificación limpia. Silenciosa. Confiada.
Imprimí cada mapa. Rodeé cada incoherencia y los apilé junto a la ventana donde la luz daba justo. La pila creció. Cada página era otro clavo en su ataúd. Aquella noche, mientras archivaba la última copia, la luz de movimiento de la verja se encendió. Faros parpadearon 1, 2 veces. Luego desaparecieron. Salí al porche. Mano en la barandilla. El viento se había parado otra vez. Ese tipo de quietud que te dice que no estás solo. Vale, dije a nadie. ¿Queréis ver qué hago? Adelante. Señalé la cámara del alero. Sonreí para el registro. Porque si querían pelearme con papel, me aseguraría de que el registro lo mostrara todo. Cada mentira. Cada invasión. Cada sello falso. Aquí fuera las balas pueden asustar a la gente. Pero el papel es lo que los destruye. Al final de aquella semana tenía pruebas suficientes para ahogar a un secretario judicial. Mapas. Firmas. Sellos del ayuntamiento que no coincidían. Impresiones de correos de registros públicos. Todo ordenado. Etiquetado y esperando las manos adecuadas. Solo necesitaba a alguien que supiera manejar el martillo legal. Entonces llamé a Marta Navarro. Marta no era solo abogada. Era una leyenda en la provincia de Sevilla. Pequeña. Con una mecha plateada en el pelo y ojos que cortaban el código urbanístico más rápido que una sierra por un pino. Había procesado casos de fraude a mayores hasta que se dio cuenta de que la mitad de los que combatía trabajaban para el ayuntamiento. Entonces se pasó a la privada y las comunidades aprendieron a susurrar su nombre como una maldición. Cuando entré en su despacho no me ofreció la mano. Solo señaló la silla frente a ella y dijo: «Empieza a hablar». Así lo hice. Desde la primera carta hasta el mapa falsificado. Desde el dron hasta la citación de cumplimiento. Escuchó sin interrumpir. Su bolígrafo arañando un bloque amarillo. Cuando terminé, hojeó mi carpeta, arqueando ligeramente una ceja al ver el sello falso. «Vaya», dijo por fin. «Se han metido hasta el cuello. Eso es falsificación. Fraude. Intento de expropiación. Dependiendo de quién firmara qué. Hasta podríamos estar ante una conspiración tipo Rico». Parpadeé. ¿Rico? Eso es territorio de mafia. Sonrió levemente. Te sorprendería lo mucho que el crimen organizado se parece a las comunidades de propietarios hoy en día. Marta se levantó. Fue a un archivador y sacó una carpeta fina y gastada. La tiró sobre la mesa. Los pinares llevan tiempo en mi radar. Denuncias de acoso. Multas dudosas. Tácticas de intimidación. Nada que cuajara hasta ahora. Golpeó la carpeta delante de mí. Lo que tienes aquí es prueba. Exhalé despacio. ¿Y ahora qué? Ahora jugamos según sus reglas. Pero mejor. Delineó el plan como un general antes de la batalla. Paso 1. Solicitud formal al Ayuntamiento de verificación certificada de límites. Obligando a la oficina del topógrafo real a confirmar que mi parcela seguía exenta. Paso 2. Envío de aviso de preservación al abogado de la comunidad advirtiendo que la destrucción de cualquier registro relacionado con zonificación, integración o anexión se trataría como obstrucción a la justicia. Paso 3. Construir una cronología. Cada visita. Cada carta. Cada foto de dron. Cada vez que cruzaron mi verja. No gritamos, dijo. Documentamos. Porque en el momento en que se den cuenta de que los han pillado, empezarán a borrar huellas. Y cuando lo hagan, ahí es cuando golpeo. Su voz tenía acero. No fuerte. Solo segura. Deslizó mi carpeta hacia mí. Agárrate a esto como si fuera oro. Haz copias. Guarda una fuera de aquí.
Y señor Morales, no pierda los nervios. Ellos esperan que lo haga. Las juntas de comunidad no saben manejar a hombres tranquilos. Solo saben convertir la ira en arma. Asentí. Puedo estar tranquilo. Pero la verdad era que la sangre ya me hervía. Aquella noche presenté el primer lote de papeleo en el ayuntamiento. Tanto digital como en persona. Marta me envió copias de las cartas legales que había redactado. Cortas. Afiladas y diseñadas para que cualquier abogado medio honesto sudara. 2 días después llegó la respuesta de la comunidad. Un sobre grueso con remite de Abogados Vargas y Asociados. Dentro. Un requerimiento de cese y desistimiento acusándome de difundir declaraciones difamatorias contra la directiva y vigilancia ilegal. Reí en voz alta. Intentaban darle la vuelta al guión. Movimiento clásico. Envié todo a Marta. Su respuesta llegó 5 minutos después. Perfecto. Acaban de admitir que existe vigilancia. Nos ayuda. Al día siguiente presentó notificación de intención de demanda por acoso. Invasión e intento de anexión fraudulenta. Eso lo hizo oficial. A partir de ese momento ya no era yo contra una carpeta. Era Morales contra comunidad de propietarios de Los Pinares. No celebré. Solo salí al cobertizo. Me senté en el banco de trabajo y miré el martillo de mi padre en la esquina. Parece que volvemos a construir. Viejo, murmuré. Solo que no como antes. Más allá de los pinos. Las luces de la urbanización se encendían una a una. Cuadrados perfectos de conformidad. Y me di cuenta de algo. No solo intentaban reclamar mi tierra. Intentaban borrar lo que representaba. Independencia. Trabajo y esa paz que tienes que ganarte. Pero habían elegido al hombre equivocado para poner a prueba. Porque había pasado años desmontando estafas. Ahora iba a exponer una que creía esconderse detrás de estatutos de comunidad. Y el primer clavo en su ataúd ya estaba en la bandeja de entrada de la Junta. La citación llegó un miércoles. Sobre con relieve. Papel grueso. El tipo de carta que intenta parecer importante antes de que la abras. Dentro, comparecencia obligatoria ante la Junta de Cumplimiento Cívico de Los Pinares. Fecha, viernes 9. Lugar, Centro Cívico de Los Pinares. Sala A. Hasta habían puesto obligatoria en negrita. ¡Qué mono! Marta me dijo que no fuera. Dijo que era una trampa. Una sesión de intimidación disfrazada de debido proceso. Pero había pasado demasiados años viendo mentirosos esconderse detrás de papeleo para dejar que ésta se desarrollara sin mí. Iré con cuidado, le dije. Graba todo, contestó. Y recuerda, no les debes ni una palabra. Cargué la cámara corporal. Imprimí todos los documentos que tenía, escrituras certificadas. Planos de límites. Cartas de exención. Todo plastificado y con pestañas como prueba judicial. Luego cargué la carpeta en el asiento del copiloto de mi furgoneta junto a un termo de café solo y un paquete de chicles. No iba a masticar. El viernes por la mañana entré en Los Pinares justo antes de las 9. El sitio parecía una postal de conformidad. Jardines perfectos. Casas de estuco beige. Filas de coches que parecían salir del mismo concesionario. El centro cívico estaba al final de un callejón sin salida. Todo arcos falsos toscanos y placas solares. Dentro el aire estaba frío. No por el aire acondicionado, sino por cómo me miraban. La recepcionista me dedicó una sonrisa tensa. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Señor? Morales, dije. Vengo a su fiestecita de cumplimiento. Su sonrisa tembló. Sala A. Al fondo del pasillo. La puerta estaba entreabierta. La empujé y entré. Una docena de personas sentadas alrededor de una mesa larga. Ropa pastel de mediana edad.
Leve olor a perfume y autoimportancia. A la cabeza de la mesa estaba Elena Vargas. La reconocí al instante. Mismo mentón afilado. Misma blusa azul hielo. Misma expresión que decía que estaba acostumbrada a ganar discusiones solo con el tono. Levantó la vista de sus papeles y sonrió. Todos dientes. Nada de calor. Señor Morales. No estaba en la lista de asistentes. Supuse que era un descuido, dije. Sacando una silla en el extremo y dejando la carpeta. La sala se quedó en silencio. Se notaba. Esa ola de incomodidad cuando alguien no sigue las reglas no escritas. Un hombre 2 asientos más allá carraspeó. ¿Podemos ayudarle en algo? ¿Señor? Sí, contesté. Pueden dejar de fingir que esto es un procedimiento real. Eso provocó varios parpadeos y toses nerviosas. Elena no parpadeó. Señor Morales, empezó. Voz suave pero afilada como cristal. Estamos aquí para discutir su repetida negativa a cumplir las normas comunitarias. ¿Cómo se le ha informado? Su parcela ha sido absorbida. Alto, dije. Entonces abrí la carpeta y deslicé una hoja plastificada por la mesa. Este es el documento original de exclusión de 1996 firmado por el registrador del ayuntamiento. Mi tierra nunca se incorporó a los pinares. Aquí el plano de zonificación, mi parcela en blanco. Las suyas en beige. Y aquí, dejé otra hoja, una carta del topógrafo del distrito verificando que mi propiedad sigue no urbanizable y exenta. Silencio. Uno de los miembros de la junta. Un hombre con corbata demasiado apretada. Se removió en la silla. Los ojos de Elena pasaron por los documentos. Pero no los tocó. Señor Morales, dijo. Su tono agresivo no favorece un diálogo productivo. Lo que no favorece, contesté, es intentar extorsionar a propietarios privados con mapas falsos y multas imaginarias. Eso removió la sala. Una señora mayor con perlas susurró algo a su vecino. Otro miembro intentó reconducir la conversación hacia valores comunitarios compartidos. Lo ignoré. Elena se inclinó hacia adelante. Hablemos de su cerca y de lo que parece ser una instalación de armas en su propiedad. Llamémoslas por su nombre, dije. Una cerca legal de privacidad y un carril de tiro privado con insonorización. Señalización clara y permisos en regla. ¿Quiere copia? No entiende cómo afecta esto a los niños, saltó. Voz subiendo un tono. Su propiedad es visible desde el sendero peatonal. Los niños juegan cerca de su cerca. Tiene cámaras por todas partes. Ha construido lo que parece un nido de armas detrás del cobertizo. Es amenazante. Parpadeé. Así que ahora soy una amenaza porque no soy lo bastante beige. Algunos jadearon. Elena se levantó. ¿Basta? Esto es una reunión privada. Está invadiendo. Me recosté. Todavía tranquilo. Me citaron. ¿Recuerda? Se volvió hacia los 2 hombres de polo negro que estaban junto a la pared. Seguratas de alquiler. Sin placas. Pero se movían como si hubieran visto demasiadas series de policías. Escóltenlo fuera. Por favor, dijo. Empezaron a avanzar. Levanté una mano. Quizá quieran pensarlo 2 veces. El primero me agarró del brazo de todas formas. Cambié el peso. Le retorcí la muñeca y me aparté. Tropezó. Golpeó la silla y cayó con un golpe sordo. Su compañero se lanzó. Giré. Le cogí del hombro y dejé que su propio impulso lo llevara de cara contra la mesa. Los papeles volaron como confeti. ¿Jadeos? Un grito. Alguien chilló, está atacándolos. Levanté ambas manos. Palmas abiertas. Que conste en acta que no he tocado a nadie de forma hostil y voy desarmado.
Ustedes pusieron las manos sobre mí. Eso es agresión. Salieron teléfonos. Alguien ya marcaba el 112. Pulsé un botón pequeño en mi llavero. La luz de mi cámara corporal parpadeó en rojo. Por cierto, dije mirando directamente a Elena. Todos están grabados. Vídeo y audio. Recibirán copia para sus archivos. El segundo segurata gemía sujetándose el costado como si le hubieran disparado. La mujer del teléfono gritó, «Va armado, ¿nos amenaza?» Y entonces sentí que el estómago me caía porque ahora venía la policía y les habían dicho que yo era el tirador. Retrocedí hacia la puerta. Manos todavía en alto. También estoy llamando a la policía, dije lo bastante alto para que todos oyeran. Para que vean la grabación desde el principio. Luego salí. Me senté en el bordillo frente al centro cívico. El sol en la espalda. Y esperé. Cuando los coches patrulla llegaron 10 minutos después. Luces encendidas. Polvo levantándose. No me moví. Manos visibles. Cámara parpadeando en rojo. Y no tenía ni idea de que lo que vendría después sería peor que cualquier cosa dentro de aquella sala. Los coches patrulla llegaron rápido. Levantando polvo sobre mis botas. 3, uno de la Guardia Civil. 2 locales. Luces destellando. Neumáticos chirriando. Me quedé sentado en el bordillo. Manos visibles. Cámara corporal aún parpadeando en rojo. Había estado en suficientes situaciones tensas para saber que lo peor que un hombre puede hacer es moverse primero. 2 agentes bajaron. Manos cerca de las fundas. Un tercero se quedó atrás junto al coche. Radio en el hombro. Señor. Mantenga las manos donde podamos verlas, gritó uno. Aquí están, dije. Lo más calmado posible. Yo soy quien llamó. Por cierto. El agente principal. ¿30 y tantos? Corte militar. Chaleco antibalas visible. Se acercó despacio. Usted es al que dicen que iba armado. No voy armado, contesté. Lo que tengo es una cámara corporal. Todo lo que pasó ahí dentro está grabado. Frunció el ceño. Lo aclararemos dentro. Levántese. Gírese y ponga las manos a la espalda. Hice lo que dijo. No tenía sentido discutir con la adrenalina. Me esposaron. Me cachearon y me metieron en la parte trasera del coche patrulla como si fuera un loco que se había colado en una merienda con una motosierra. Dentro del centro cívico la escena era puro teatro. Elena Vargas y su pequeña junta de actores se apiñaban susurrando y temblando justo lo suficiente para las cámaras que probablemente ya habían llamado. Uno de los seguratas estaba sentado sujetándose las costillas como si le hubiera atravesado con un tridente. La mujer que llamó al 112 estaba dando declaración. Voz aguda y temblorosa. Entró gritando sobre conspiraciones. Llevaba algo en el pecho. Pensé que era un arma. Oía cada palabra desde donde estaba. Nada me sorprendía. Lo que sí me sorprendió fue lo fácil que cuajó la historia. En 5 minutos había pasado de propietario defendiendo sus derechos a sujeto masculino hostil con posible arma de fuego. Cuando me llevaron a la comisaría no mejoró mucho. El oficial de admisión ni me miró. Solo leyó los cargos como si pidiera de un menú, alteración del orden. Invasión. Intimidación. Incitación al pánico. Todo lo que no se puede desmentir sin vídeo. Por suerte. Eso era exactamente lo que tenía. Me sentaron en una sala de interrogatorios pequeña. Paredes de bloques. Luz fluorescente parpadeante. Mesa marcada por años de malas historias. Después de unos 20 minutos entró un detective. Su placa decía Fernández. Dejó una carpeta en la mesa y se sentó enfrente. Señor Morales. Soy el detective Fernández. ¿Me cuenta qué pasó hoy?
Ya lo hice, dije. ¿Envidió? Inclinó la cabeza. Tenemos declaraciones que dicen que agredió a 2 personas e hizo amenazas verbales. Sí, contesté. Seguro que sí. ¿Qué tal si mira la grabación antes de decidir quién empezó? Su expresión no cambió. ¿Por qué llevaba cámara? Porque no soy idiota. No rió. Solo suspiró y deslizó una foto impresa por la mesa. Era un fotograma congelado de mi propia cámara en el momento en que contrarresté el agarre del segurata. Captado a mitad de movimiento. Parecía que me lanzaba. ¿Es usted? Claro que sí, dije. Y los 40 minutos antes de ese fotograma mostrarán quién empezó. Me miró un largo momento y luego dijo. Tiene abogado trabajando en esto. 1 hora después entró Marta Navarro. Era toda calma. Fuego y precisión legal. Tacones sonando como signos de puntuación. Le entregaron el archivo de vídeo. Conectó su portátil. Puso la grabación y le dio al play. Los primeros minutos eran aburridos. Yo entrando. Dejando los papeles en la mesa. Hablando con calma. Luego el agarre. El forcejeo. Las acusaciones y la voz de Elena llamando al 112. Cuando terminó. Marta cerró el portátil y miró al detective Fernández. Bueno, dijo él frotándose la mandíbula. Dijo que iba armado, respondió Marta recostándose y cruzando los brazos. Y usted acaba de ver la prueba de que no. También vio a 2 guardias sin licencia iniciar contacto físico con un ciudadano privado durante una reunión ilegítima. Quiere añadir denuncia falsa y agresión a la lista. ¿Detective? Suspiró. Lo revisaré con la fiscalía. Marta se volvió hacia mí. Está libre para irse. Me quitaron las esposas 1 hora después. Sin disculpa. Sin apretón de manos. Solo un formulario y una advertencia. No vuelva por allí. Salí al aparcamiento. El sol ya poniéndose. El aire se sentía más denso. No por el calor, sino por algo más feo. Cuando llegué a casa me serví un doble de vino y me senté a la mesa de la cocina. Viendo las cámaras de seguridad en el portátil. La cerca. La verja. El camino. Todo tranquilo. Demasiado tranquilo. Entonces me golpeó. Esto no era una pelea cualquiera. El mapa falso. El dron. La carta. La emboscada, todo formaba parte de un juego mayor. Querían la tierra y estaban dispuestos a mentir. Falsificar y usar el miedo para conseguirla. Abrí una carpeta nueva en el ordenador y la llamé Iniciativa Transparencia. Luego subí cada segundo de la grabación de la cámara corporal. Sin editar. A un Google Drive público. Compartí el enlace con periodistas locales. Blogs que vigilan comunidades y algunos hilos de Reddit conocidos por desenterrar verdades como malas hierbas. En 24 horas el clip tenía 10.000 visitas. En 48 ya era viral. Títulos como Presidenta de Comunidad llama a la policía a propietario inocente y Grabación corporal expone denuncia falsa al 112 empezaron a circular. El nombre de Elena estaba en la calle y sabía que eso iba a doler más que cualquier demanda. Pero no estaba celebrando porque sabía que gente como ella no retrocede. Reagrupa. Y en algún lugar al otro lado de esa línea de jardines perfectos y sonrisas de cemento. Alguien ya planeaba el siguiente movimiento. La grabación de la cámara corporal lo cambió todo y nada. Al final de la semana media provincia la había visto. La otra media fingía que no. Las noticias locales emitieron un segmento de 90 segundos, presidenta de comunidad acusada de falsa llamada al 112. Pusieron 30 segundos de mi grabación y 30 de la declaración de prensa de Elena. Miró directamente a la cámara y dijo, estábamos asustados. Actuamos de forma responsable. Todo mentiroso suena calmado cuando cree que la verdad es demasiado callada para competir.
Pero ya no estaba callada. El vídeo se extendió más rápido que un incendio en julio. La gente comentaba. Discutía. Diseccionaba cada fotograma. Algunos me llamaban héroe. Otros. Amenaza. Así funciona Internet. Convierte la justicia en deporte de espectadores. Intenté ignorarlo. Solo seguí trabajando la tierra. Clavando clavos. Revisando cámaras. Pero la paz no llega fácil cuando has avergonzado a gente poderosa. La primera señal de problemas llegó de día. Estaba arreglando el canalón cuando noté a dos personas con chalecos reflectantes caminando junto a la cerca. Carpetas. Teléfonos fuera. Al principio pensé que eran inspectores del ayuntamiento. Pero cuando enfoqué con los prismáticos vi el logo en sus espaldas, Patrulla de Seguridad Vecinal de Los Pinares. ¡Qué mono! No eran policía. No eran del ayuntamiento. Solo voluntarios con un sentido inflado de propósito. Bajé de la escalera y fui a la verja. Buenos días, dije. La mujer sonrió tensa y nerviosa. Solo estamos haciendo un barrido comunitario por motivos de seguridad. ¿Seguridad para quién? Vaciló. Para todos en la zona. Señor. Incluido usted. El hombre a su lado levantó el teléfono como si me estuviera grabando. ¿Le importa que documentemos el perímetro? Sí, contesté. Me importa. Se miraron. Garabatearon algo y se fueron. Pero no sin antes sacar otra foto de mi verja. Por la tarde hicieron otro pase. Luego otro. Cada día. Parejas diferentes. Todos con aquellos chalecos de seguridad como banderas brillantes de autoimportancia. Sacaban fotos de mi furgoneta. Anotaban medidas de la cerca. Hasta se asomaban por encima del muro con palos selfie. Empecé a llevar un registro, fecha, hora, descripción. Cada encuentro archivado pulcramente en una carpeta titulada Vigilancia. Aquel fin de semana Manolo pasó con un pack de cervezas. Se apoyó en la caja de la furgoneta y miró a la pareja reflectante que caminaba cerca de la vaguada. Parece que tienes fans, dijo. Supongo que la comunidad decidió jugar a soldados. Manolo escupió al suelo. No son soldados si las balas son carpetas. Balas de papel, murmuré. Asintió. Ten cuidado. Hijo. El papel es lo que te mata más rápido que el plomo en esta provincia. Aquella noche instalé 3 cámaras de movimiento más. Una en la encina junto a la cerca. Una cerca del buzón y una baja para pillar matrículas en la verja. Imprimí un cartel por si acaso, iniciativa transparencia, grabación de audio y vídeo en directo. Datos archivados fuera de sitio para acceso público. El cartel cumplió su función. A la mañana siguiente pillé a uno de los patrulleros leyéndolo. Moviendo los labios al leer cada palabra. Luego miró directamente a la cámara y le hizo un corte de mangas. El lunes tenía algo nuevo en el buzón. Un folleto impreso en papel brillante con el mismo escudo de Los Pinares. Patrulla de Seguridad Vecinal protegiendo nuestra comunidad de amenazas. Listaba un teléfono. Un compromiso y una foto de una familia de dibujos sonriente con prismáticos. Abajo alguien había rodeado en rojo, también te estamos vigilando. Se lo enseñé a Marta. Levantó una ceja. Eso es intimidación. Lo añadiré a la lista. La lista se estaba haciendo larga, falsificación. Invasión. Difamación. Denuncia falsa. Ahora acoso. Pero lo que más me golpeó no fue la agresividad. Fue la organización. Se movían como si tuvieran órdenes. Alguien dirigía esto. Y entonces llegó el correo anónimo. Sin nombre. Sin asunto. Solo 2 palabras en el cuerpo, atento. Adjunto venía un escaneo titulado, Borrador de propuesta del Comité Cívico de Los Pinares.
Era un memorando interno de planificación. Sin sellos. Sin firmas del ayuntamiento. Pero el lenguaje lo decía todo. Iniciativa de reutilización de suelo. Plan de embellecimiento de entrada oeste. Objetivo, integrar parcela colindante no urbanizable en propiedad comunitaria para uniformidad estética y espacio recreativo. Designación, lote de entrada en racimo. Puerta oeste. Mi número de parcela estaba allí. Tinta negra. Sin espacio para interpretación. No me acosaban por diversión. Estaban preparando el terreno. Planeando absorber mi finca y convertirla en la nueva entrada escénica de la urbanización. Un aparcamiento. Un parterre. Un cartel que diría bienvenidos a Los Pinares. Donde la comunidad va primero. Querían que mi cortijo fuera la puerta de entrada a su imperio de beis. Miré el memorando hasta que las palabras se volvieron borrosas. Luego reí. No porque fuera gracioso, sino porque todo me resultaba tan familiar. Había pasado la vida pillando a delincuentes que quemaban sus propios bienes para cobrar. Ahora veía a un barrio hacerlo por orgullo. Aquella noche me senté en el porche escuchando cigarras y el leve zumbido del tráfico. En algún lugar más allá de los olivos un dron zumbó. Lento. Deliberado. Dio una vuelta y se alejó. Miré la antigua placa de la Guardia Civil que guardaba en el bolsillo. Captó la luz del porche. Mate pero firme. Vale, dije en voz baja. ¿Queréis un espectáculo? Os daremos uno. Porque si iban a construir su imperio sobre mentiras, me aseguraría de que el mundo viera cada ladrillo. Nunca he sido de teatros. Pero a veces cuando la gente confunde tu silencio con debilidad, tienes que hablar en un idioma que entiendan de verdad. La Junta de los Pinares quería intimidación. Bien. Les daría visibilidad. Ruidosa. Legal e imposible de ignorar. Empezó con una llamada a un viejo amigo. Miguel el Lobo García. Exlegionario. Actual presidente del Club de Moteros Los Lobos del Sur. Miguel y yo nos conocemos desde hace décadas. Una vez le ayudé. Le limpié el nombre después de que un ajustador corrupto intentara hacer pasar el incendio de su taller por estafa al seguro. Nunca lo olvidó. Miguel, dije. ¿Vosotros y los chicos seguís saliendo los fines de semana? Todos los malditos, contestó. Tengo una hectárea de espacio abierto y una comunidad que odia el ruido. Hizo una pausa. Luego rió tan fuerte que tuve que apartar el teléfono. ¿Hablas en serio? Muertísimo. Traed las parrillas. Yo pongo el cordero. Y así nació la Operación Barbacoa. El viernes por la tarde el primer rugido de motores Harley rodó sobre la sierra como trueno. Cromo y cuero brillaban al sol. Banderas ondeaban. Española. Andaluza. POW mía y una gran bandera amarilla que decía no pises sobre mí en letras que se leían desde la provincia de al lado. Los vecinos asomaban por las ventanas. Teléfonos fuera. Al anochecer. 20 tiendas salpicaban mi prado trasero. Ahumadores echando humo como trenes. Montaron un escenario improvisado con un viejo equipo de karaoke y alguien cableó focos a mi generador. Era ruidoso. Orgulloso y 100% dentro de la ley. Marta había revisado cada ordenanza municipal por adelantado. Niveles de decibelios dentro del límite. Hogueras permitidas. Evento temporal de invitados registrado. Alcohol solo consumo propio. Sin venta. Éramos inatacables. El sábado por la mañana el ruido de motores llegó hasta el centro de Los Pinares. Casi se podía sentir a la Junta retorciéndose. Al mediodía apareció la propia Elena Vargas. Pendientes de perlas. Traje gris a medida. Carpeta en mano. Se plantó en mi verja como una misionera frente a una aldea pagana. Señor Morales, dijo.
Voz afilada como para cortar lata. Está violando las normas de ruido comunitarias. Volteé una costilla. Se la pasé a uno de los chicos y dije: las normas comunitarias no se aplican aquí. ¿Recuerda? Sus fosas nasales se abrieron. Está molestando a todo el sector oeste. Sonreí. No sabía que las reglas de comunidad se aplicaban a tierra soberana. Esto es un barrio residencial. No. Agitó la mano hacia las tiendas. Las motos. La gente cantando "Que viva España" desafinando. Una barbacoa de degenerados. Justo a tiempo uno de los moteros aceleró el motor al ritmo del estribillo. Vea, vea, vea. Me apoyé en la cerca. Estamos dentro del límite de decibelios. Señor. Todos los permisos presentados. Basura en contenedores. Hogueras contenidas. Sin venta de alcohol. Totalmente conforme con las ordenanzas municipales. Le tendí una copia notariada solo para ver cómo se le tensaba la cara. Buena suerte cerrándonos, añadí. Solo somos andaluces disfrutando de una barbacoa legal. Su voz bajó a un siseo. Se está burlando de esta comunidad. No, contesté. Solo le recuerdo qué aspecto tiene la libertad. Se marchó sin decir más. Murmurando algo de llamar a la Guardia Civil. Bien. Llevaba esperando eso. Una hora después llegaron 2 coches patrulla. Uno conducido por el sargento de la Guardia Civil. Un hombre curtido que parecía tallado en roble y horneado al sol andaluz. Bajó. Pulgares enganchados en el cinturón. Buenas tardes. Diego, dijo. ¿Qué celebramos? Evento social privado. Sargento. Reunión temporal. Todo en regla. ¿Quiere una costilla? Miró alrededor. Las tiendas. Las banderas. Las risas. Los ahumadores. Luego a Elena, que ya estaba en pleno discurso sobre alteración ilegal y peligro imprudente. El sargento se frotó la mandíbula. ¿Sirven alcohol? Sin venta. Solo consumo propio, contesté. Asintió. ¿Armas fuera? Todas guardadas en el cobertizo. Polígono cerrado. Gruñó. Técnicamente legal, dijo volviéndose hacia Elena. Solo muy molesto. Sonreí. Ese es el espíritu. Río entre dientes. Se tocó el tricornio y le dijo. No puedo hacer nada. Señor. La cara de Elena se puso pálida. Ese tipo de pálido que parece una tormenta conteniéndose. Giró sobre los talones y se marchó. Al atardecer alguien había subido un vídeo de su enfrentamiento. El pie de foto decía, ja. Presidenta intenta cerrar barbacoa legal y la Guardia Civil la pone en su sitio. Banda sonora, Another One Bites the Dust. El domingo por la mañana tenía 1 millón de visitas. Pero no monté fiesta por la atención. Esto no iba de humillación. Iba de exposición. Porque la gente no cree el abuso hasta que lo ve con sus propios ojos. Aquella noche me senté junto a la hoguera mientras los chicos contaban historias y las guitarras pasaban como pipas de la paz. Por primera vez en semanas el lugar se sentía vivo. No como objetivo, sino como hogar. Cuando el último motor se perdió en la distancia el domingo por la noche, me quedé junto a la verja viendo cómo se asentaba el polvo en el camino. Silencio otra vez. Justo como me gustaba. Excepto por el sobrepegado en el poste de la verja. Blanco. Crujiente. Papel caro. Dentro. Carta con membrete de Abogados Vargas y Asociados. Requerimiento de cese y desistimiento. Se le ordena cesar inmediatamente la distribución de declaraciones difamatorias. Liberación no autorizada de documentos internos comunitarios y acoso ilegal a miembros de la Junta de los Pinares.
El incumplimiento resultará en acciones legales inmediatas. Abajo. En tinta azul pulcra, C.C. Elena Vargas. Presidenta. Comunidad de Propietarios de los Pinares. Doblé la carta y me la metí en el bolsillo. El fuego detrás de mí crepitaba. Chispas subiendo al cielo nocturno. Todavía no lo entendían. Esto no iba de ruido. No iba de cercas ni mapas ni cuotas. Iba de control y de lo que pasa cuando lo pierden. Y por lo que se veía, estaban a punto de perder mucho más. Porque Marta acababa de enviarme un mensaje de una sola línea: los tenemos. Llámame a primera hora. Marta no perdía palabras por teléfono. Cuando la llamé a la mañana siguiente contestó al primer tono y dijo: trae todo lo que tengas a mi despacho. Vamos a hacer historia. Cuando llegué ya tenía un centro de operaciones montado. Papeles extendidos por el escritorio. Pestañas de colores. Impresiones de bases de datos del ayuntamiento y una taza que decía no hables. ¿Archiva? Levantó la vista del ordenador. Ojos brillantes detrás de las gafas. ¿Recuerdas el mapa falsificado? Difícil de olvidar. Pues, dijo señalando una pila de documentos, he encontrado 3 más como él. Y todos llevan la misma firma. Un hombre que se jubiló en 2018. El sello que usaron se desactivó después del incendio del archivo. Debieron copiarlo antes de que lo destruyeran. Se me tensó el estómago. ¿Quién los presentó? Sonrió sin humor. Una sociedad instrumental llamada Preparados Superficie Oeste S.L. ¿Adivinas quién es el titular? No hacía falta. Elena, dije. Técnicamente su marido, contestó Marta. Pero ella figura como enlace comunitario de la empresa. Es una tapadera. Diego. La Junta ha estado desviando dinero de la comunidad a esquemas de desarrollo privado. Tu finca iba a ser su próximo proyecto, una falsa iniciativa de embellecimiento para subir valores inmobiliarios y ganar una subvención municipal. Me pasó una carpeta, facturas. Correos. Actas de reuniones. Un memorando decía, fase 1, asegurar anexión vía cláusula de integración. Parcela Morales ideal como ubicación ancla. Solté un silbido bajo. No solo intentaban multarme. Intentaban robarme la finca al por mayor. Exacto, dijo Marta. Y esto, golpeó la carpeta, es territorio penal. Pasamos las siguientes 2 horas cruzando marcas de tiempo y firmas. Cada documento falso apuntaba al mismo rastro digital, un ordenador de la comunidad. Un único ID de usuario y una marca de tiempo que situaba a Elena en el sistema fuera de horario. La sonrisa de Marta se ensanchó. Tenemos móvil. Método y rastro de dinero. El trifecta. Llamó a su contacto en la fiscalía. Un hombre llamado Javier Alba con el que había trabajado años atrás en un caso de fraude. Aceptó reunirse aquella misma tarde. La fiscalía estaba en el centro. Edificio de ladrillo. Sin tonterías. Alba tenía 50 y tantos. Pecho de barril y esa mirada cansada que tienen los fiscales de ver a buena gente enterrada en mal papel. Marta expuso las pruebas como un mago revelando la carta final. Cuando terminamos se recostó en la silla, tamborileando un bolígrafo en la mesa. Esto es sólido, dijo. Sellos falsos. Presentaciones fraudulentas. Malversación de fondos de comunidad. Es una empresa criminal en toda regla. Seguro que quiere hacerlo público. ¿Señor Morales? Va a ponerse feo. Asentí. Ya es feo. Solo quiero que sea honesto. Sonrió. Justo. Abriremos investigación formal. Pero necesito una cosa de usted. No vuelva a relacionarse con ellos. Nada de enfrentamientos. Deje que lo hagamos limpio. Prometí que lo haría. Y por una vez. Lo decía en serio.
Aquella tarde Marta presentó la demanda civil preliminar mientras el equipo de Alba empezaba a redactar las órdenes de detención. A la mañana siguiente salieron citaciones. No solo para Elena, sino para toda la junta. La reacción fue inmediata. Desperté con 20 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz de miembros de la comunidad y un golpe muy fuerte en mi verja. Era Manolo. Agitaba un periódico. ¿Has visto esto? Primera página. Alegaciones de falsificación. Sacuden a la comunidad Los Pinares. Debajo. Una foto de Elena con cara de que alguien le acababa de decir que su imperio estaba hecho de cartón mojado. El artículo citaba fuentes anónimas confirmando una investigación municipal por fraude urbanístico y presentaciones de anexión falsificadas. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Los mismos vecinos que antes se llevaban las manos a la cabeza por mi cerca no conforme ahora pedían devoluciones. Auditorías. Dimisiones. La Junta celebró reunión de urgencia aquella noche. No fue bien. Según una retransmisión en directo que un vecino grabó a escondidas, Elena intentó alegar que la estaban incriminando. Su marido gritaba sobre malentendidos. Entonces un hombre al fondo. Un contratista que había construido los muros de contención de la urbanización. Se levantó y agitó una factura. ¿Esta es su firma?, gritó. Porque llevo 6 meses esperando el pago. La sala explotó. Marta me llamó a la mañana siguiente. Se están comiendo vivos, dijo. La fiscalía ha emitido 3 órdenes de registro. Una para la oficina de la comunidad. Una para la casa de Elena y una para la empresa de su marido. ¿Algo más?, pregunté. ¿Vaciló? Sí. Los seguratas que te saltaron. Uno ha cantado. Declara que Elena les dijo que te provocaran delante de la cámara para poder pedir una orden de alejamiento. Solté un largo suspiro. ¡Qué poético! Más tarde aquella semana. Equipos de televisión acamparon fuera de la entrada vallada de Los Pinares. Cámaras. Micrófonos. Furgoneta satélite. Todo el circo. Grababan cajas de expedientes que sacaban los agentes. Vecinos gritando por encima de las vallas. Un cartel de "Se vende" ya clavado en el impecable jardín de Elena. No bajé allí. No hacía falta. La verdad por fin hacía el trabajo pesado. En cambio pasé aquella tarde en mi porche, viendo cómo el viento movía los olivos que había plantado aquella primavera. Estaba silencioso otra vez. No del tipo inquieto, sino del tipo ganado. Marta pasó con una botella de vino. El ayuntamiento presenta cargos formales, dijo. Falsificación. Conspiración. Obstrucción y malversación de fondos. La Junta queda disuelta pendiente de investigación. Tú, amigo mío, estás oficialmente libre de sospecha. Serví 2 copas. Por el papeleo, dije. Río. Por las pruebas. El sol se hundía bajo, pintando el horizonte de oro. Por primera vez en meses me permití creer que quizá de verdad había terminado. Pero en el fondo sabía que gente como Elena no se va en silencio. Y cuando el orgullo se derrumba, no cae suave. Para cuando llegaron las detenciones, la historia ya era nacional. Camiones de noticias acampados fuera del cartel de Los Pinares. Imágenes de dron mostraban agentes sacando cajas de expedientes de la oficina de la comunidad mientras vecinos miraban desde sus porches perfectos, sujetando tazas que decían vivir, reír, amar. Elena Vargas salió esposada llevando una bata de seda y gafas de sol demasiado grandes para su cara. Las cámaras lo adoraron. Las cadenas locales repitieron las imágenes durante días. Presidenta de comunidad detenida en investigación por falsificación y fraude. A su marido lo detuvieron la misma tarde por falsificación de documentos mercantiles.
2 miembros más de la junta siguieron por la tarde. Sus fotos de ficha alineadas pulcramente debajo de la de ella en el informativo de las 6 como una galería de canallas suburbanos. La rueda de prensa de la fiscalía fue corta y sin piedad. Javier Alba estuvo en el podio. Marta a su lado. Y lo expuso claro. Mapas falsos. Fondos desviados. Intimidación a propietarios. Conspiración para defraudar al ayuntamiento. Los periodistas lanzaron preguntas. Flashes saltaron y cada respuesta pintaba el mismo cuadro: Los Pinares había dejado de ser un barrio años atrás y se había convertido en una mafia. A la mañana siguiente el juzgado municipal emitió una orden de urgencia: Comunidad de Propietarios de Los Pinares. Disuelta. Así. Sin más. El Imperio Beige había desaparecido. Aquella tarde conduje por la urbanización. El cartel de entrada elegante, el que pensaban reconstruir en mi tierra, estaba precintado con cinta amarilla. Un aviso del Ayuntamiento de Urbanismo colgaba encima: propiedad bajo investigación. Los vecinos estaban en la calle hablando en grupos. Algunos enfadados. Otros aliviados. Unos pocos hasta me saludaron cuando pasé. Por primera vez en meses nadie me llamó problema. En casa aparqué junto a la verja y miré el nuevo cartel que había soldado a la cerca aquella mañana: tierra privada. Sin jurisdicción de comunidad. Cruza esta línea y asume las consecuencias. Sencillo. Honesto. Como debería haber sido desde el principio. Marta apareció más tarde con un sobresellado. El acuerdo final, dijo. El juez lo firmó esta mañana. Dentro había un cheque por 70.000 euros. Daños. Restitución. Gastos legales. Lo miré un buen rato antes de dejarlo en la mesa. Vaya cantidad, dije. Sonrió. Vaya pelea. Brindamos con café. No con vino. A ninguno de los dos nos gustaba celebrar la ruina de otros. Aunque se la hubieran ganado. Cuando se fue. Caminé hasta el límite de la propiedad donde la cerca se juntaba con los olivos. El aire olía a lluvia y hierba cortada. Ese olor que dice que la tormenta ha pasado. Al menos por ahora. Apoyé la mano en el poste de acero. Caliente por el sol. Y pensé en mi padre. ¿En el martillo? ¿En la placa? ¿En la tierra? Él nunca la vio así. Pero quizá habría sonreído sabiendo que seguía siendo nuestra. Los olivos susurraron. En algún lugar lejano un motor solitario petardeó y se perdió. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía rodeado. Me sentía en casa. Y mientras el sol se deslizaba detrás de la sierra, tiñendo el cielo del color del cobre viejo, me di cuenta de algo sencillo. Vinieron por el control. Se fueron esposados. Y todo lo que hizo falta para detenerlos fue un hombre que todavía creía que una escritura, una cerca y la verdad merecían defenderse. El verano llegó pronto aquel año. En mayo los campos se volvieron color latón y el aire llevaba ese leve olor eléctrico que siempre precede a la lluvia. El tipo de tiempo que mi padre llamaba tiempo de reconstruir. La mayor parte de los Pinares seguía en silencio. La mitad de las casas en venta. El resto sin los logos de la comunidad, como si intentaran lavarse una mancha. El ayuntamiento subastó lo que quedaba de los activos de la asociación. Impresoras. Archivadores. Hasta el premio enmarcado del liderazgo comunitario de Elena. Oí que se vendió por 12 euros. No fui a la subasta. No hacía falta. La pelea había terminado y yo ya había ganado lo que importaba. Aquí fuera el ruido se apagó rápido en cuanto dejaste de alimentarlo. Los nuevos vecinos, gente que en silencio había odiado la comunidad todo el tiempo, empezaron a pasar. Una mujer trajo pastel de almendras. Una pareja joven preguntó por análisis de suelo para un huerto. Hasta los niños saludan ahora cuando pasan en bici junto a mi cerca.
Manolo lo llamaba paz a través del papeleo. No se equivocaba. Arreglé el viejo cobertizo. Tejado nuevo. Pintura roja fresca. Una luz de movimiento sobre la puerta. Dentro colgué el martillo de mi padre encima del banco de trabajo. Mango partido. Iniciales todavía grabadas profundo. Debajo. Clavada en la pared. Monté la antigua placa de la Guardia Civil que encontré enterrada atrás. 2 generaciones de morales lado a lado, herramientas de trabajo y herramientas de ley. Las dos significando lo mismo. Plantar cara. Una tarde. Cuando el sol caía detrás de la sierra. Caminé hasta la línea de la cerca con un soplete en la mano. Sellando la última junta de la placa de acero que había añadido a la verja. Cuando la soldadura se enfrió. Di un paso atrás para mirar lo que había construido. No una fortaleza. No un monumento. Solo una línea limpia y sencilla entre lo que era mío y lo que no. Marta pasó unos días después. Había cambiado el traje por vaqueros y botas. Dijo que estaba probando la jubilación. Nos sentamos en el porche sorbiendo té frío. Viendo luciérnagas parpadear en el crepúsculo. ¿Alguna vez piensas en vender? Preguntó. Ni loco, contesté. Me costó media vida recuperarla. Más vale morir aquí. Sonrió. Te llegarán ofertas. Ya sabes. A la gente le encanta una historia como esta. El hombre que venció a la comunidad. Querrán convertirla en libro o película. Reí. Entonces se perderán el punto. ¿Cuál es el punto? ¿Diego? Lo pensé un largo momento antes de contestar. Que la tierra no es valiosa porque la quiera. Es valiosa porque trabajé por ella. Porque mi viejo sangró por ella. Porque es nuestra. Asintió. ¿Callada? Buena respuesta. Las cigarras empezaron. Un pulso constante bajo el viento. Las estrellas salieron una a una. Más tarde. Después de que se fuera. Me quedé allí solo. Sin focos. Sin periodistas. Sin extraños midiendo cercas con chalecos. Solo yo. El zumbido de la noche y el contorno tenue del cartel en mi verja brillando bajo la luz de la luna. Tierra privada. ¿Sin comunidad? Respeta la línea. Sonreí para mí. Durante meses había luchado por demostrar que este lugar me pertenecía. Ahora simplemente sentía que siempre había sido así. Quizá eso es realmente la libertad. No el ruido que haces cuando ganas. Sino el silencio que sigue cuando ya no tienes que pelear. Y mientras el viento susurraba entre los olivos, me di cuenta de algo sencillo y verdadero. No solo recuperé un cortijo. Recuperé mi paz. Y por primera vez en mucho tiempo. El silencio se sentía ganado.